Bien, saludos para todos de parte de Elmore Eliezer del Centro Educativo Shoresh en la ciudad de Cleveland, Ohio, y también en Bogotá, Colombia, con Carolina Spitia. Bueno, una clase más de nuestro centro. Esto es parte de una temática muy importante donde estamos estudiando los rollos del Mar Muerto, pero dentro de los rollos del Mar Muerto visualizamos que hay varios temas que son muy relevantes. Queremos comenzar por ahí. A pesar de que estamos estudiando el Maestro de Justicia, las Jodayot, los himnos del Maestro de Justicia que se encontraron en la cueva número uno en Qumran, estamos estudiando el documento de Damasco, estamos estudiando el manual de conducta de los esenios. Estamos estudiando el libro de la batalla de los hijos de la luz versus los hijos de la oscuridad. Todo esto es importante, pero recordemos que hemos dicho que los evangelios no mencionan a los esenios. Y también los evangelios no nos clarifican realmente cómo los fariseos llegaron a creer en la resurrección, en los ángeles, en que hay vida después de la muerte. A diferencia también de los saduceos, lo poco que se sabe de los saduceos es porque sus enemigos nos los han dicho, pero estamos en una investigación profunda buscando el origen dentro de la literatura sapiencial que influenció lo más probable también el helenismo, el pensamiento de los saduceos. Y vamos a buscar, vamos a indagar, tener un cuadro lo más profundo posible que podamos sobre estos tres grupos que son mencionados no por los evangelios, pero por Flavio Josefo. Flavio Josefo nos habla de cuatro grupos, nos habla de los fariseos, nos habla de los saduceos, nos habla de los esenios y nos habla de la cuarta filosofía. Así que esto es muy importante. Así que esto es parte del curso que estamos dando, todavía se puede matricular. Esto es un curso maravilloso, son tres cursos, este es el primero, pero estos son como videos complementarios que también quise compartirlos con los estudiantes, pero también con todas las personas que están en nuestro canal y en nuestra escuela. Yo por el momento me voy a salir un momento de acá, cosa que podamos solamente ver el texto y en caso que sea necesario, pues vuelvo de nuevo y aparezco. Favor de darle like, nos ayuda muchísimo cuando le das like a nuestros videos. Necesitamos trabajar y crecer este canal a fin de poder llevarte lo que es nuestra misión, nuestro slogan, Centro Educativo Shoresh, Educación Judía para el Mundo. Y es una educación de calidad. Así que estamos en la clase. Esta es la segunda parte. Si no viste el primer video, puedes ir al primer video. Esta es la parte 2 de esta temática. Comenzamos aquí la parte 2. Ahora, podemos ver que algunos de los judíos comenzaron en el siglo tercero antes de la era común a modificar sus esquemas de pensamiento respecto al Sheol. Y habíamos hablado que hasta ese momento el Sheol había sufrido ya varios cambios, pero era en el fondo de la tierra. Y luego en la primera parte estuvimos hablando cuándo es la primera mención de, de que los malvados van hacia abajo y los justos van hacia arriba. Y esto es en la República de Platón, es cuando realmente comenzamos a ver que hay jueces que determinan de acuerdo al comportamiento y también en la influencia egipcia, donde todo aquel que era pesado mayor que una pluma por sus pecados, el peso de una pluma, pues era enviado hacia las profundidades, hacia el primer nivel del infierno y luego el segundo donde eran consumidos por serpientes de fuego. Así que eso es muy importante. Así que es cierto que el zoroastrianismo, el pensamiento persa, tuvo una gran influencia en muchos de estos parámetros, pero no es hasta el pensamiento heleno que realmente en el imperio láguida, y estamos hablando mayormente de ese periodo.
donde después de Alejandro el Grande, que muere, se dividen entre sus generales el imperio, y en Alejandría vemos la batalla en medio de una enorme comunidad judía y también los judíos helenos en la tierra de Judea. Empezamos a ver todos estos cambios y todas estas influencias, las cuales van a evolucionar, también van a impactar el cristianismo y el islam. Bueno, los muertos no saben nada y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria, tanto su amor como su odio, como sus celos, hace tiempo que perecieron y no tomaron parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. Eso es el libro de Eclesiastés, Cogelet. Eso es muy importante. Capítulo 9 del 5 al 6. El otro, hay dos ideas importantes que resaltar de este pasaje. Primero, la contundente negativa a aceptar que los espíritus de los muertos pueden participar en el mundo de los vivos, y eso tiene una razón de ser. Y segundo, la creencia de la inexistencia de unos espíritus de los muertos que seguirán experimentando emociones, sentimientos y memoria. Y vamos a ver el por qué esto es así. La resistencia hacia la asimilación griega-egipcia. Bueno, el libro de Cogelet no se limita a criticar las concepciones greco-egipcias de la ascensión de las almas, del juicio y del juicio final y del cielo, sino que plantea una visión más radical y novedosa que nula termina la existencia de los difuntos. La idea que los muertos no actuaban en el mundo de los vivos se alinea con la tradición profética de negación del espiritismo y la nigromancia. Y se trata de una crítica a las mentalidades de Babilonia, mesopotámica, cananea, fenicia, la cual Israel siempre estuvo en lucha con esas ideas. Y también lo vemos en el caso de Saúl despertando a Samuel. Y tenemos que saber el contexto, y todo esto son contextos que son influencias externas que llegan a la cultura y al pensamiento en tiempos determinados en la región de Canaán, o después lo que se llamó la tierra de Israel, o después el reino de Judá, según las cuales las almas de los fallecidos, esto es de acuerdo al pensamiento cananeo, fenicio y babilónico, según las cuales las almas de los fallecidos podían retornar extraordinariamente al mundo de los vivos, bien para atormentarlos, fenómeno predominantemente de Mesopotamia, bien para ayudarlos, y de eso vamos a hablar de los refuín, eh, fenómeno predominantemente en Siria y Fenicia, y esta crítica es especialmente intensa en el judaísmo a partir del exilio. Bueno, el exilio babilonio, ¿no? Antes, el parecer, los judíos habían dado culto a sus muertos por casi todas las culturas mediterráneas, o mejor, como prácticamente todas las culturas en esa área. Así que vemos una lucha ideológica aquí. Y el caso de los refaín es muy importante, o almas que regresan a contactar a los vivos, como vimos anterior, sea para ayudarlos o sea para molestarlos. Los refaín eran en Siria Fenicia los espíritus de los antepasados a los que se invocaba para que curaran a un familiar de una enfermedad. De ahí viene la palabra doctor o médico, rofé, o salud, rafá, ¿no? O refuah shelema. Y los que se les daba cierto culto consistente en ofrendas, ceremonias y cánticos fúnebres, aunque la Biblia se usase un término idéntico para designar un pueblo mítico de Transjordania, descendiente de los gigantes, de los Nefilim, es también evidente el uso referido a los muertos cuya morada es el Sheol, es el abismo. Ese es el choque entre Israel está en medio, está en el centro, ¿no? De todas las rutas comerciales y de todos estos imperios que tienen todas estas cosmovisiones. Bueno, el choque entre el pensamiento greco-romano, ya esto es más tarde, mucho más tarde, cuando llega en el 63 aproximadamente, el 66, antes de la era común, llega
Roma a Judea y toma control, eh, es el choque entre lo que va a ser no solamente el choque entre el pensamiento greco-egipcio, sino también el greco-romano. Y vemos esto ya en Isaías, capítulo 26, ya que estamos hablando del primer Isaías. Los muertos no vivirán, y esto es porque está luchando contra el zoroastrianismo persa. Los muertos no vivirán, los refaín no se levantarán, pues los has castigado, los has exterminado y has borrado todo recuerdo de ellos. Y es posible que Refaim se refiera tan solo a los espíritus de los antepasados remotos y los fundadores de la nación, marcando una diferencia con respecto a los espíritus de los muertos, es decir, de los parientes cercanos. Se trata de la misma diferencia que en Roma se establecía entre dioses manes y penates. Los lares no tienen tanto que ver con los antepasados como con el hogar, siendo los manes los espíritus de los parientes cercanos y los penates como las penas, ¿no? La pena me lleva a descansar, los penates y los espíritus de los ancestros de los romanos. Y estos creaban figuras y les hablaban y buscaban por consejo. Así que el pueblo de Israel tuvo que luchar contra realmente todas estas influencias. El sacerdocio lucha contra las creencias del pueblo en el exilio, porque algunas personas sí fueron altamente influenciadas. Y hay dos importantes razones para los sacerdotes y jefes judíos exiliados en el Galut, en Babilonia, que combatieran con toda su fuerza las creencias relacionadas con el culto de los antepasados. Primero, para evitar la influencia de la religión babilónica. Segundo, porque los judíos, como un pueblo exiliado, había abandonado el culto a las tumbas de sus ancestros, lo cual sí practicaron, por lo que pero ahora estaban en el exilio, ¿no? Pero según las creencias mesopotámicas, sirias y fenicias, y probablemente la de los propios judíos antes del exilio, los fantasmas de los ancestros regresarían al mundo de los vivos para atormentar a sus descendientes, por lo que es prácticamente lo mismo. Los judíos no podían recurrir a sus refaín en el exilio porque pues estaban enterrados muy lejos para que los curaran de sus enfermedades y de los ataques de otros espíritus malévolos. Ahora, esto tuvo una gran lucha, una gran influencia y para los jefes religiosos de Israel solo cabía una posibilidad de supervivencia como pueblo, depositar su total confianza exclusivamente en Yahvé y desterrar el culto de los Refaim, que habría sido una de las causas por las cuales Yahvé había permitido la derrota y el exilio de Judá, unida por supuesto al culto de algunos de sus reyes, otorgaron a Baal en Siria, Fenicia, el señor de los Refaim. Muy interesante. Ahora, el nacimiento del pensamiento saduceo, y es aquí donde conectamos este curso de la literatura de los reyes del mal muerto, y recordemos que los esenios vienen de un mundo también de sacerdotes. Y es por eso que vamos a comparar el sacerdocio en el templo, los cuales los esenios consideraban, y el maestro de justicia hablaba de el sacerdote de iniquidad y el hacedor de mentiras o el creador de mentiras, dos personajes distintos. Y aquí vamos a ver cómo comienza a cuajarse ese pensamiento esenio, especialmente en el tiempo del segundo templo. De la lectura de Cogelet o de Eclesiastes, nació la corriente saducea. Ese es como el libro de texto, cuyo ideario se basaba en tres fundamentos. Primero, no hay vida después de la muerte. Número dos, Dios recompensa en vida a los que le adoran correctamente, es decir, siguiendo los mandatos e instrucciones de los sacerdotes sadoquitas del orden de Sadoc. Estamos hablando de David, los organizó en 24 clanes. Eh, y número tres, no hay que oponerse a los designios de Dios. Es una especie de predestinación que también la vamos a ver más adelante. Por lo que si gobierna un rey griego es porque así Dios lo ha querido. En otras palabras, esto es así porque hay un designio, ¿no? Un designio y de lo que es, pues no podemos cambiar ya las cosas. Ese es el pensamiento que nace
Lo vamos a ver en Cogelet y también en Ben Sira, que también es otro texto que nos permite ir mucho a la par con el pensamiento que se desarrolla dentro de el templo y dentro de los saduceos. Pero tenemos también el libro de Job y el libro de Eclesiastés, influenciado por el estoicismo. El cristianismo también más adelante va a ser influenciado por el estoicismo de forma muy grande. Inclusive también algunos pensadores judíos, también como Aruja Spinoza y también como Kant, entre otros. Y esto es muy importante. El argumento en favor de la propia tradición judía, la del libro de Job, basado en las innegables características piadosas de Cogelet. Sin duda, coinciden ambas obras en la crítica a las ambiciones humanas y en cierta visión pesimista y también o pragmática de la vida y la muerte. Sin embargo, si el mensaje principal de Job es la resignación y la confianza ciega en Dios, y el objetivo es consolar a los hebreos en época de crisis con argumentos de que Dios proveerá, el mensaje de Cogelet o de Eclesiastés es bien distinto. No se trata de resignarse simplemente a lo que venga, sino de disfrutar de los placeres de la vida, porque el tiempo apremia y la vida es corta. Tampoco se trata de disfrutar desordenadamente de los bienes materiales, descuidando la piedad religiosa. La risa para el autor es de necios. Más vale llorar que reír, pues tras una cara triste hay un corazón feliz. O sea, en la relación, aquí vemos que la relación con la filosofía de los estoicos es evidente. ¿Y qué es el estoicismo? Bueno, es la filosofía que sostenía que si bien no podemos controlar lo que ocurre en el universo a nuestro alrededor, sí podemos controlar la manera en que pensamos al respecto. Así que según su doctrina, los seres humanos debemos cultivar una forma de ser disciplinada, autocontrolada y tolerante, empleando para ello el coraje y la razón. A través de este camino se puede alcanzar cierta armonía virtuosa, único camino hacia la verdadera felicidad. Y el lema principal es: la virtud es el bien supremo, la virtud es el único bien. En otras palabras, que debemos de aspirar a la virtud interior y comprender, entender el mundo externo alrededor de nosotros, como el dinero, el éxito, la salud, el placer, que ni son buenos ni son malos, es como relativo, todo depende de cómo lo usemos. El ser humano no debe confundirlos con lo verdaderamente importante. Para los estoicos, la sabiduría es la condición fundamental de todos los bienes. Podemos tener de todo, pero tenemos que tener la sabiduría, cómo utilizarlos, cómo mantener ese balance, cosa de que no se hagan dueños de nosotros y podamos tener felicidad, conocimiento, que esa es la virtud. En el sentido estricto, los bienes, mal o bien utilizados, deben ser bienes incondicionales y solo la virtud entendida como conocimiento califica bien incondicional. El espíritu estoico debe ser calmado, autocontrolado, disciplinado, ya que haga frente a las desgracias o a la bonanza. En otras palabras, y eso lo vamos a ver también con Pablo, ¿no? Sé estar contento en todo tiempo, en abundancia, en carencia. Solo esta actitud de indiferencia puede conducir hacia la libertad y la tranquilidad. Los estoicos pensaban así alcanzar la imperturbabilidad, o sea, la ataraxia, el estado máximo buscado, tener temple, estar tranquilos. Y el ser humano debe imitar al universo en su equilibrio, rigiéndose por la naturaleza interior y no por las distracciones del mundo. Eso tenía que ciertos errores de juicio o de pensamiento pueden engendrar emociones dañinas y por eso el ser humano debe mantener su voluntad lo más acorde a la naturaleza, aceptando las cosas como se presentan, renunciando al deseo, al miedo y a la ambición. Y también que a medida que la naturaleza del ser humano puede observarse, no en las cosas que se dicen, sino en la manera en que se actúa, cómo reaccionamos a las cosas, sean buenas o sean menos buenas, ¿no? Así que todos somos iguales y todos somos una gran familia como ciudadanos del mundo. Y es una escuela pues muy cosmopolita y la suerte y la casualidad no existen,
sino la causalidad. Todo es consecuencia de algo, más incluso si no sabemos de qué, no podemos comprenderlo. Así que eso fue una influencia muy grande también en los saduceos. Ahora, la influencia helena en el pensamiento saduceo también es estoica y cínica la idea de que un sabio no debe complicarse la vida en asuntos mundanos, como la política, el poder, la gloria, el honor, la fama, la guerra. Y esto tiene un propósito y esto va muy de acuerdo a el pensamiento y la defensa, el balance de los saduceos, de que lo importante es salvar al pueblo, que lo importante es mantener lazos de pues puertas abiertas de comunicación, de relaciones con los poderes que no podemos, según ellos, no podemos vencerlos, no podemos cambiar las circunstancias, haya sido los Seleucidas, haya sido Ptolomeo, haya sido los romanos. Debemos de buscar ese punto medio, esa convivencia con el fin de coexistir. Así que un contexto como las luchas entre los Seleucidas y Lágidas, con Lágidas me refiero a las influencias y al dominio o el gobierno greco-egipcio por la posesión de Judea. El autor probablemente de la estirpe de David justifica la pasividad de los sabios, que permite disfrutar de la vida antes de perderla, porque la muerte, como ya se ha visto, nada tiene de atractivo y además la vida es corta. Entonces, ¿por qué buscar la muerte? Ese es el pensamiento. Y con seguridad el autor expone su tesis, porque existen una o varias antítesis. La de aquellos que aspiran a unirse al poder para medrar los helenistas divididos en los filosirios y los filoegipcios, y la de aquellos que temerariamente eh, desde el punto de vista del autor, se plantea una rebelión armada contra los griegos. Así que la postura de los sacerdotes y el libro de Cogeles se sitúa en la tradición sadoquita, esto mismo, en los saduquim, en los saduceos. Y los judíos han vivido bien durante siglos bajo la dominación persa, la láguida, la que les ha permitido practicar su religión, lo hicieron también bajo todo, bajo aún Babilonia antes de los persas, y sus leyes con autonomía en una próspera paz y una absoluta tranquilidad social. Y ese es el balance, y esa es una de las diferencias grandísimas entre los esenios y los saduceos, a pesar de que ambos provienen de clases, diríamos, de roles, no de clases, sino de roles sacerdotales, porque los esenios consideraban una clase usurpadora el sacerdocio y corrupta la del templo. Pero también muy distinto a la cuarta filosofía que van a ser los sicarios, los sicarim y los celotas, y muy distinto a la de los fariseos con el tema de la resurrección y de cómo ven la vida. Bueno, esta ha sido la segunda parte. Espero que les haya gustado. Favor de darle like, nos ayuda y pendiente a la tercera parte. ¿De qué vamos a hablar en la tercera parte? De los ángeles. Cómo los fariseos llegan a la creencia de los ángeles. Y cuál es el rol y de dónde viene todo este pensamiento de los ángeles y los demonios. Y luego vamos a hablar del tema del calendario, el cual fue vital, vital para el tema de los esenios y para que este grupo y el maestro de justicia se haya ido al desierto y se haya separado de la civilización y sea que haya sido expulsado y que el sacerdote de maldad, de iniquidad, lo esté buscando para matarlo. Y vamos a hablar de todo esto porque esto es realmente súper importante y va a conectar tanto el judaísmo del Segundo Templo, su literatura, con el protocristianismo. Y por eso este tema es realmente fabuloso y es un tema muy, muy, muy relevante. Bueno, hemos visto en dos videos el desarrollo de la idea de los saduceos basado en el libro de Ben Sira y en el libro de Kohelet y parte también del libro de Job como manual de ideología de lo que se va
a desarrollar en el pensamiento pro-heleno saduceo. Así que esta ha sido la clase de hoy. Recuerden que tenemos muchos más videos, recuerden que damos cursos, recuerden que estos cursos damos un PDF con todo el curso, damos asignaciones, damos certificados. Así que estén pendientes al Centro Educativo Shores para que nos puedan apoyar y puedan estudiar con nosotros. Así que hasta realmente hasta la próxima.